Episodio 23 de nuestro podcast Magia Estudio Te Habla. Estoy grabando un viernes 14 de marzo para que salga hoy mismo el podcast. Normalmente intento hacerlo esto como de miércoles o de jueves, aunque las semanas suelen venir como trenes arrolladores y me empujan a grabar el último día, porque si me apetece hacerlo con calma, con poca presión, aunque luego al final hay la presión de que hay que hacerlo sí o sí, pero quiero decir, con poca presión en la búsqueda de tema, dejar que la idea de la que te quiera hablar fluya y termino lanzando esto de viernes. La idea original era que los podcasts salieran el jueves y por ese empuje acaba siendo de viernes. Lo busqué en Google en su momento y parece que el día más adecuado para lanzarlos es el jueves. Voy a intentar. Uno de mis propósitos, ahora que estoy cumpliendo el de la regularidad, que es el no dejar de hacerlo, va a ser empezar a plantearme un poco mejor todo eso de ponerlo en hora y hacerle las miniaturas y todas estas cosas que en principio tienen que ayudar mucho. Pero es verdad que esta semana estuve muy liado, por suerte, lo digo como una cosa negativa, no, al revés, es muy positiva porque terminamos el rodaje, que estuve echando una manita en el rodaje que está haciendo Laura del documental de magia, que eso va a ser la bomba. Estoy viendo también cómo va quedando el montaje, está genial, y grabé algunas cositas extra para que se pudieran ver, o sea, que grabé yo, no, grabaron ellos y me dejaron a mí aparecer haciendo de manos mágicas, que me hizo mucha ilusión. Tengo muchas ganas de que esto se vea. Y además aprovecho para recordarte que mañana sábado, si no escuchas esto muy rápido, pues ya habrá sido a toro pasado, es nuestra tercera edición del pequeño festival de magia, una jornada de imposibles en Bastardo Hostel, y que tienes a las 6 el show de Arturo y Pedro, que va a estar guapísimo, así que si puedes no te lo pierdas, y a las 7:30 hago yo mi Momentos Estelares de la Magia volumen 2, que voy a intentar grabarlo bien, como decía en el anterior. Me dijo ya Miguel Bravo cómo calzarme el otro micro para ver si le pillo mejor el audio y a ver si eso queda guapo, porque la verdad es que me hace mucha ilusión y creo que tengo alguna ideita guapa para hacer. Y aunque va a tener alguna cosa de magia, principalmente va a ser una charla sobre historia de la magia, espero que amena, divertida y edificadora. Al menos lo intentaré, luego vete tú a saber lo que pasa ahí. Hablando de festivales, en la tienda tenemos novedad. Y esto siempre hay que decirlo porque de esta estoy súper contento. Ya te hablé de ella en ocasiones anteriores porque una de las cosas buenas de estos formatos tipo podcast es que me permiten hacer una especie de diario, de una bitácora semanal, iba a decir diaria, no semanal, de cómo van las cosas en las que estamos nosotros metidos, cómo evolucionan y qué sendero llevan. El Festival de Festivales es un juego de mentalismo que yo creo que está bien guapo, con 4 flyers de festivales diferentes y hacen un principio matemático que me gustó un montón, que ya no es original mío, pues bueno, el principio matemático no va a ser original mío, pero la idea de aplicarlo a una lista de precios ya es de Larry Becker, el Sensuan Sampler, y yo le añado ahí algunas ideitas y la verdad es que estoy muy contento. Ahora estoy ya empezando a planificar cuál va a ser el siguiente lanzamiento. También un poco pensando en los días que esté aquí o esté fuera. Tengo dos cositas. Tengo un Siendo al Líder con unos cubos de madera para magia familiar que creo que está muy guapo. Pero también tengo otro opener de mentalismo que llevo ahí guardadete en la cartera desde hace un montón de tiempo con cuadros, con obras de arte que me hace ilusión ya terminar de ajustar, apretarle las tuercas y tenerlo listo para lanzar. A ver cuál de los dos será el lanzamiento que nos pille ya como en abril. Depende un poco ahí de la vida, pero los dos me tienen muy ilusionado, así que no dejes de echarles un vistacito. Tenemos como siempre un montón de novedades en la tienda y siempre andamos también un poco pensando en qué cosas nuevas se nos pueden ocurrir, así que échale como siempre un vistacito a la web, que en ello seguimos. Y en los Secret Files esta semana puse la segunda clase del curso de dadas de abajo, en la que ya entro en fundamento en la dada principal, con el método que utilizo, que es un agarre heredado del de Gabriel Moreno y Luz García del libro de las dadas, y los manejos de Fred Robinson, que también están bien guapos, y en eso quedan esas cosas para que entremos ya un poco a discutir algunos temas y algunas reviews de productos nuevos que no tengan que ver necesariamente con nosotros. En el segmento de novedades de la semana, quiero decir, de cosas, de productos interesantes a nivel mágico que quiero compartir contigo y que, por supuesto, estos los puedes encontrar en cualquier tienda de magia allende los mares, o vamos, aquén de los mares también, que no son productos habituales. Tenemos un librito que está muy guapo, que es el Magia con Naipes, el principio del Curly.
de Marcelo Insúa, que a mí me encanta. Es un librito muy pequeñito, son unas 95 páginas, así compactito, con unos códigos QR para que veas los juegos. Y tiene una explicación en profundidad de un principio de separación de cartas, que es el principio del curly, que yo le vi a Marcelo hace... A ver, llevo ahora con la tienda, se cumplieron 10 años y Marcelo igual pasaría por primera vez por Magia Studios en nuestra época, cuando llevaríamos otros uno o dos, la verdad, muy prontito. Y ya vendía una cosa que era de un Memorize Deck que utilizaba este principio y vendía el DVD. Así que imagínate, yo vendía muy bien el DVD en la tienda de esta historia. Y la rutina que hacía Marcelo en conferencias, que aprendí, que me la hizo en la trastienda, se quedó durante muchísimo tiempo en mi repertorio de clases y de talleres y también de cositas así improvisadas. Se me va y se me viene de vez en cuando, no de las manos, porque lo bueno es que una vez que lo medio lo gestionas lo tienes guapísimo, pero hay épocas en las que de repente, si tengo que hacer algo improvisado en una sobremesa, me apetece y me lo hago. Y es muy poco habitual que algo así ocurra. Es un principio de eso, como te digo, de separación, que además no es una ordenación tal cual, porque no lleva una cosa que tengas que memorizar de ninguna manera y se hace en un segundo. Y además se puede montar delante de los espectadores. Además de formas muy ingeniosas, como en muchas de estas cosas de separación, con un efecto de triunfo tipo revoltijo, pero para mí siempre fue una secuencia muy guapa. Yo la hacía dando a elegir una carta, localizándola por memoria, mezclando los espectadores, que es lo bonito de esto, que puedes dar a varios espectadores a mezclar la baraja, una sensación de mucha limpieza entre cada fase, permite una localización de una localización de intercambio de dos, un pequeño jueguecito intermedio que me da cierta gracia, y luego otra cosa que está muy chula, que es los espectadores mezclan, miras la baraja en un segundito, la memorizas, se la reparten entre espectadores y tú les nombras qué carta tienen cada uno, qué carta tiene cada montón, y la verdad que me gusta muchísimo. Marcelo lleva haciendo un montón de años y aquí tienes un montón de juegos. La verdad es que me enseñó un principio de una carta guía la última vez que estuvo por aquí por Madrid utilizando el curly, que yo no sabía ni por dónde me estaban cayendo, con una localización en posición que estaba guapísima. Lo bueno de este libro es que tienes un principio potente que te puede sacar en cualquier momento de un apuro, que es muy ingenioso, que tiene pinta de que todavía tenga muchísimo terreno por trabajar buscándolo, y ya vienen con un repertorio suficientemente amplio como para que tengas un montón de juegos de estos que sea simplemente sacar de la caja y empezar a darles candelita. La verdad que te lo recomiendo muchísimo, son solo 20 euros y tienes una cosa fantástica para empezar a trabajar. Yo utilizo en el juego nuestro de la agenda el principio del curly para una de las cositas, que me parece que es una de estas buenas herramientas a tener en cuenta, que uno a veces da un poco por supuestas, pero muy poca gente conoce, la verdad. Está en el My Best, un libro para mí absolutamente imprescindible, de JJ Thompson, J.R. Thompson. Voy a mirarlo porque ahora lo estoy diciendo mal, eso, que tengo aquí el ordenador delante, porque me lío a veces con el nombre del tipo. J.G. Thompson. J.J. Thompson parece como un nombre de periodista de cómic de Spider-Man, ¿no? Pero sé que no, que es Jonah James. Joder, qué mal que estoy ahora diciéndolo. Pero esto es lo que me pasa siempre en estas cosas cuando me pongo a grabar, que se me va ahí la perola de los nombres y me agobio un montón. Voy a buscarlo. Hoy es el teclado porque tengo un teclado ahí. Jonah James. Bueno, lo había dicho bien. Que parece de repente que vuelvo tonto con cosas que tengo que saber y se me bloquea el cerebro. Pero es una cosa muy muy interesante y te recomiendo, después de esta pequeña digresión de ida de pinza, que le eches un vistacito al principio del curly de Marcelo y por supuesto también al My Best, que es un libro genial. Está en inglés, me lo vais a preguntar, me lo preguntáis siempre cuando digo estas cosas de los libros. Es un libro clásico, antiguo, de los años 50 o 60, si no me equivoco, y es una gozadera con magia de todo tipo. Otra de las cosas que quería analizar hoy, y es porque se me pregunta muy habitualmente, es por el tema de las Rising Cards, que es uno de los juegos más potentes y mágicos que uno se puede encontrar, y como hay tanta diferencia de métodos y de acercamientos mecánicos y técnicos al juego, a veces se hace un poco bola elegir o pensar cuál es el que mejor nos conviene para nuestro repertorio. Y en un pequeño repaso, no de todas las Racing Card que hay en el mercado, sino solamente de las que yo considero que son más
prácticas o que tienen un mejor equilibrio en general, aunque todas tengan sus pros y sus contras, te voy a hacer un repasillo. Voy a quitarme de aquí de golpe una cosa que son las racing car electrónicas. Salen regularmente al mercado diferentes modelos y todos están razonablemente bien, ¿eh? Yo no voy a decir nada en contra de ellas, de hecho me gustan mucho y para mucha gente las recomiendo. Normalmente se mezclan con las racing car electrónicas las Haunted Deck electrónicas. La racing car lo que hace es que la carta suba y la Haunted Deck hace que la baraja se corte sola y salga una carta. De esas hay varias, casi todas tienen funcionamientos a nivel interno muy similares. Antes, con las grandes, yo siempre tengo el proyecto con Dante de diseñar y hacer una en baraja jumbo, pero casi todas lo que hacen es funcionar con un hilo retráctil. Y más o menos todas están igual de apañadas e igual de bien. Son fantásticas porque las pones en una copa, le das al play y lo hacen todo bien. Y si quieres una de ellas, pues me puedes preguntar y te lanzas directamente a elegir unos modelos electrónicos que están genial. A veces por las hay que van más rápido, que son silenciosas, suelen ser todas, pero que mueven, tienen menos grosor o estas cosas, pero todas están muy bien. Por no entrar en ellas, porque es prácticamente otro tema, me voy a quedar en las que funcionan de una forma más digital, que son como más entry level, si lo quieres decir así, es un nivel más fácil de entrada al universo de la Racing Card. Es uno de los clásicos por excelencia, eso ya lo explica Tamariz siempre, que es uno de los efectos fundamentales de la magia. Y los métodos al final dan mucha batalla, porque la elección de uno u otro depende muchísimo del entorno en el que nosotros nos movamos haciendo magia. Quiero decir, podemos pensar en los modelos más barateros, que yo no los tengo ahora, alguna vez lo traigo, pero se me van olvidando, que simplemente se va... Bueno, primero podrías fabricarte tú alguno. Quiero decir, y hay formas muy sencillas, y si quieres la más sencilla, más práctica y más buena, está en el tomo 1 de las obras completas de Alex Emsley. De hecho, la Racing Card de Alex Emsley es la que inaugura una línea entera de trabajos con Racing Card y es para mí imprescindible. Quiero decir, es una cosa que hay que trabajar, se fabrica muy fácil. Si te quieres fabricar Racing Cards con hilo elástico, que es la idea, bueno, aquí hablo un poco de métodos, pero como os digo siempre, creo que el podcast es el mejor espacio posible para que podamos comunicarnos a nivel mágico sin preocuparnos mucho de hablar por métodos, porque pensando un poco en estos espacios como YouTube o me refiero a los vídeos, no que se oiga un audio, o TikTok, bueno, no uso nada de TikTok, no lo tengo ni cuenta, o Instagram, parece que mucha gente que simplemente curiosidad puede llegar a ello, pero un podcast me parece absolutamente imposible que alguien que no esté metido en el mundo de la magia hasta los codos se llegue, como estoy viendo ahora, hasta el minuto 13 simplemente oyendo esta charla abstracta. Así que me parece fantástico, me podéis comentar, poner en los comentarios, ya lo dije en el anterior, la verdad es que tuve muchos más comentarios, que agradezco muchísimo cualquier comentario que se haga al podcast, porque ayuda mucho a que esto se propague, pero eso sí, es un buen espacio para que podamos hablar de las trampas un poco más abiertamente, siempre respetando los derechos de la gente y este tipo de cosas, que es para mí el hard limit. Pero bueno, la idea de Alex Emsley va con hilos y hilos elásticos. Siempre que utilicéis hilos elásticos para este tipo de cosas, yo lo que recomiendo, y esto es una obviedad porque lo recomienda mucha gente, pero al final a veces se nos pasa por alto, no es optar por un hilo invisible tipo loops o hilo elástico invisible. Lo mejor es coger el hilo de tricotar que se vende en las mercerías. Es un hilo transparente de nylon elástico que aguanta muchísimo. Es el que nosotros utilizamos para hacer flaps, que todo el mundo utiliza para hacer flaps. Fue el sustituto natural del Dental Dam, del látex dental para los flaps, porque son muy fáciles de reponer, aguantan muchísimo en el tiempo, son muy finos y quedan muy ocultos. El manejo de Alex Emsley es fantástico y es muy práctico. Al albur de eso ya salen otros que utilizan el loop de hilo. Y muchas veces de este hilo de tricotar y simplemente es un loop alrededor de la baraja que metes y lo sale como un resorte. A mí esos no me gustan especialmente porque para que nos expliquemos, el elástico va por el lomo de la baraja, por el canto superior, y eso lo que hace es que la tensión sea mucho mayor y eso tienda a salir muy disparado. El de Alex Emsley tiene la ventaja de que como el hilo va a la altura que tú definas de la carta, puedes regular en cierta medida cuánto va a empujar la carta hacia arriba y la tensión, y eso te lo mantiene mucho mejor. En el otro caso hay que hacerlo con la poca elasticidad del hilo, el de Emsley va muy oculto. Por supuesto, en esa línea, ahora no lo tengo en la tienda, pero lo puedes encontrar en otras tiendas y intento tenerlo normalmente. A nivel de usos de hilos, prácticamente el modelo estándar es el de Henry Evans, que es un sistema genial, que ya se utilizaba en otro tipo de historias para otros juegos, pero lo que hace es dejarnos tener una Racing Card en la baraja,
que está siempre lista para que la utilicemos cuando queramos y que funciona de forma autónoma. Es muy fácil de quitar y de poner, permite que el espectador examine la baraja, bueno, con cierta limitación, con prácticamente ninguna limitación, y la pérdida de la carta es sencilla, es muy agradable de hacer a la mano y la salida de la carta es bastante buena. A mí me gusta un montón. Es muy baratito, es muy práctico y yo creo que es una gran opción para las situaciones en las que tú lo que quieres hacer sea una racing card que no funcione necesariamente como el foco del centro principal del efecto, sino como una fase intermedia o, por ejemplo, para mí es fantástico para tener una racing card para hacer de cóctel que no me obligue a meter tacos, quitar tacos, añadir hilo, cargar hilo de arriba, mover de un lado para el otro. Me parece que es una de las opciones fantásticas. Como siempre, el único problema que le veo yo a todas estas opciones con hilos es que a mí no me gusta mucho del hilos elásticos, todas las que van con elásticos, que a mí no me gusta especialmente los movimientos elásticos. Les tengo una cierta manía. No es una cosa mala, pero el hecho de que yo no los controle y que las velocidades dependan de varios elementos ajenos a mí, me da un poco que medio siento ahí el uso. Hay una conferencia de Tamariz por ahí, creo que es de Magia y Humor o algo así, que está en YouTube o en algún sitio, que hace un uso secundario de este estilo de Racing Car. En realidad él utiliza el de Alex Emsley, creo, que está bien guapo. Aprovecho también para decirte que en los Secret Files, en el curso de Hilo Invisible, dedico una clase a la Racing Card con hilos. Y yendo un poco a ese modelo, puede ser que lo que tú quieras sea hacer una Racing Card en condiciones más formales de magia de cerca o magia de salón y estés dispuesto a o dispuesta a andar todo el camino que sea necesario, que a veces es un poco más. Porque si yo me tengo que poner a pensar cuáles son los modelos de Racing Card que más me gustan, no necesariamente los que más recomiendo, eso es una gran diferencia, aunque en este caso sí que lo recomiendo enormemente, es el Resonancia de Nacho López, de Ignacio López, que es una versión de los Racing Card clásicos con hilo. Bueno, me lo digo un poco, pero espero que me perdonen, pero es una lección de buena magia. Lo que ofrece Ignacio además es un grandísimo acto de magia de salón con la copa, con el sonido, una limpieza en el método y en la búsqueda de cada uno de los detalles que es fantástica. Muchas veces cuando tenemos la suerte de encontrar un trabajo como el de Ignacio, lo que tenemos es no solamente una lección o un modelo de Racing Card que encima, y esto es súper importante, es decir, encima lo hace sin parar. O sea, yo lo he visto hacerlo a Nacho en un montón de circunstancias y eso significa que es un juego para hacer. Que cuando la gente dice, es que esto no... No, esto está hecho para batallarlo una y mil veces sin tener la menor preocupación. Ese me parece de los mejores. En ese sentido, también tienes, por supuesto, que si te pones con lo de Ignacio, que yo te lo recomiendo muchísimo porque es uno de los mejores sets, económicamente muy asequible. La única cosa es que al tener un poco de trabajo con hilos, puede ser que no sea como tan pretaporter de batallero como ese que vimos antes o alguno de los que vamos a ver después, pero te ofrece a cambio ventajas que no vas a encontrar en ningún otro modelo. La gran ventaja del sistema que utiliza Nacho es que te permite, primero, no estar en contacto con la baraja, que está en una copa, tenerla completamente aislada de tu contacto, que es una de las cosas a agradecer enormemente. En segunda línea, el método es absolutamente engañoso para el público porque todo el manejo está perfectamente diseñado para que no tengas que ofrecer ninguna concesión. Es todo como se debería ver en la situación en la que se debería ver. Te permite, como decía, la distancia respecto a la baraja, que eso creo que es uno de los grandes valores. Y una de las, también para mí, de las herramientas definitorias que nos pueden decantar por un Racing Card o por otro, es que tienes el control constante de cuánto, cómo y a qué velocidad sube la carta. Cuando hablamos de los elásticos, uno puede medio controlarlo si lo hace en manos del espectador no lo puede controlar de ninguna manera, pero hay que luchar contra una tensión. En este caso de Nacho, tú regulas en todo momento la velocidad que quieres. Si te quieres parar, si quieres que suba más despacio, si quieres tensión, si quieres un último golpecito, todo lo que necesites está gestionado, dándole la gran libertad que pide el Racing Card. Estos son los métodos que también puedes encontrar en Tarbell, en Greater Magic también y en todos los manuales clásicos. Lo bueno de este caso es que ya lo tienes todo empaquetadito y listo con los mejores elementos posibles para hacerlo, porque además de lo de Ignacio, los materiales que trae son perfectos. Yo utilizo lo que trae él y no me busco la vida con otros, la verdad, porque me gusta muchísimo. Creo que es una de las mejores opciones
para esas situaciones de magia de cerca o de salón en las que puede estar. Por supuesto, grandísima ventaja es que la estructura de elementos, que empieza su caso con copa y con la baraja, te permite después seguir con cosas de copa y baraja porque todo es examinable y utilizable a efectos siguientes. Siguiendo un poco con esa línea de lo que son las Racing Card, el modelo clasicote de toda la vida es la baraja de Vano. La baraja de Vano es extremadísimamente práctica, es mi go-to de método de bolsillo. Es el que elige Gossman en su número de magia de cerca, en el acto seminal de Albert Gossman. Es el juego que él elige. Además, Gossman solamente hace un par de cosas, hace 3 cosas creo en el show con baraja, que son una baraja nudista, que es una de las presentaciones clásicas, las cartas a través del periódico y el Racing Card. Para salirse un poco del elemento habitual, él elige 3 piezas de magia de cerca, de magia de cartas, quiero decir, que cree que sobrepasan todo lo demás. Yo estoy muy de acuerdo en que son 3 juegos que lo triunfan como la pesicola, o sea, son cosas absolutamente perfectas, es una elección genial, y al final también hay que sumar un poco esta idea de que si ves que mucha gente que es muy buena elige algo, sobre todo gente que está en crítica en la elección como Albert Gossman, parece que eso empieza a recorrer un buen sendero. Las de Vano han recorrido un camino enorme desde su origen. El sistema de la de Vano va incluido en el taquito de la baraja y lo que nos da es una opción de contrapeso. No hay hilo, es un ascensor que mueve una carta para arriba y para abajo. Y el modelo clásico ocupa un taco más gordo de cartas, pero sigue funcionando muy bien y funciona un sistema eso de contrapeso con hilos. Y en los clasiquísimos primeras cosas, el sistema de conexión se hacía con un pinchito. Y después pasan a un sistema adhesivo, que está bastante bien. Muchos de los problemas de los de vanos clásicas es que requieren un cierto mantenimiento porque también tienen un sistema de como de polea de hilo. En ese terreno de cosas ha salido una que está guapísima, que a Dante y a mí nos tiene encantadísimos, que es la Mobius Racing Card. La Mobius Racing Card es una de Vano en sí misma, solo que altera un poco el sistema. Es curioso porque estuvimos como intentando reparar unas de Vano y estuvimos dándole vueltas a cómo solucionarla, y en ese interín salió esta y nos dejó un poco a nosotros compuestos y sin novia, sin la necesidad de hacerla. Pero eso no significa que en algún momento no nos vayamos a volver a poner a intentar darle caña. Lo que tiene es que es más finita, la verdad es que tiene un grosor como de 6 o 7 cartas nada más, y sustituye los hilos por una banda de plástico. Al hacer esa sustitución lo que se consigue es un movimiento mucho más orgánico. ¿Qué tiene las barajas estilo de Vano? Que yo crea que las hace muy recomendables para un uso batallero y para gente como Gossman. Lo primero es que volvemos un poco a esa pelea, ¿no?, entre las cosas autocontenidas y no autocontenidas. La baraja de Vano es completamente autocontenida. Podrías cambiar el cachito de cartas y estas cosas, pero bueno, al principio la sacas y está. Y tiene una gran ventaja, una cosa muy buena, y es que se puede repetir todas las veces que quieras en secuencia. Quiere decirse que si tú das a elegir 3 cartas, ¡pum!, por poner un ejemplo, podrías elegir 30, pero yo perdería ya todo el ritmo del asunto, pero si das a elegir 3 cartas y las pierdes, puedes hacer que las cartas suban una detrás de la otra simplemente volteando la baraja. O sea, saco la baraja, la vuelvo a meter al revés en la copa o en el estuche, y la otra y la vuelve a subir la tía. 3 cartas, que es la estructura que hace Gossman. Se podría hacer dando a elegir 3 veces, pero dando a elegir, quiero decir, subiendo una, sacando, dando a elegir, pero tiene esa grandísima ventaja que hace que sea el asunto muy, muy engañoso. A cambio, hay que, pues nada, darle la vuelta, porque con los modelos clásicos que hay en el Tarbell de hilos, puedes hacer subidas secuenciales, que tienen ya alguna diferencia, un poco ahí estructural, pero que siguen siendo interesantes. Lo mejor es como esta cosa de decolta, ¿no?, que al final lo que hacen es que salen todas las cartas volando y la que queda en la copa es la del espectador. Es un método fantástico, pero no encuentro yo ninguna versión moderna que me resulte como muy práctica. Me acuerdo que me reventó porque en el DVD de los Vertigen Fingers lo hacía. No me acuerdo quién lo hacía, la verdad, pero le quedaba increíble y siempre me pareció una cosa que, como yo no actúo en esas circunstancias, no puedo tampoco hacer, pero que si tuviera esa cosa de salón con estas salas ya formales, que además ahora están tan de moda en Alemania, que hay un montón, vamos, que lo haría como un tiro. O sea, se convertía eso en una de mis cosas favoritas. La de Vano tiene también ventajas, que la subida y el movimiento de la carta, al ser como un ascensor, es muy orgánico, muy cómodo y muy compacto.
Es muy, muy fácil de sentir. Se ve muy bien la subida, la verdad, en los modelos buenos. Lo malo es que cuando esas tienen más rango de que se te pueda... Esta no, ¿eh? La Mobius la verdad que aguanta como una campeona. Pero antes había que vigilarlas un poco y tenerlas bien cuidaditas para que estuvieran. Todas estas al final como funcionan de esa manera, también las hay subidas que son en la mano, pero parece para mí siempre lo más práctico es pensar que la carta suba desde un estuche o una copa. Siempre lo pienso también, eso en ese sentido. La cosa, como siempre, en estas que son más autónomas es que tenemos a su vez la pequeña pérdida de que sube cuando le da la gana. Quiero decir, en cuanto la sueltas y le das un poco de tal, la carta ya empieza a subir. Eso no se puede evitar de ninguna manera. Para eso tendríamos que recurrir a los modelos clásicos o a los modelos electrónicos. Pero es una secuencia muy buena porque nos permitiría hacer una estructura tipo la de Ghostman, ¿no? Que sube como en la mano, en la copa y en mano de un espectador, cubierta con un pañuelo y genera una secuencia muy bonita, muy suave de ver y que nos permite también hacer un golpe de una estructura de varias cartas. Eso nos deja también con una discusión sobre la mano, sobre la mesa, que yo antes veía de una forma muy clara, que es que antes yo me planteaba mucho la Racing Card como que había la necesidad de que subieran varias cartas. Eso me parecía siempre una cosa clarísima, pero de repente después de ver a Nacho, a Ignacio López haciendo lo suyo, me di cuenta de que la subida de una sola carta es absolutamente bella. O sea, funciona como un tiro en magia de salón y a veces hacer que suba después otra no aporta a esta circunstancia nada que nos pueda resultar interesante. Hay más modelos, hay muchísimas más. Ah, mira, me queda como una cosa que tenía que contarte porque la tenemos en la tienda que a mí me gusta, que me parece que está muy guapa, que es, voy a buscar el nombre otra vez, si oyes el teclado es porque, como decía antes, tengo un teclado mecánico, que es de The Last Rise, que está guay, es otro método un poco distinto, queda como un poco entre terreno de todos, pero tiene una cosa que está guapa, y es que la carta que sube es nombrada. O sea, un espectador le abrimos la baraja en abanico, piensa una carta, tiene varias opciones, no que solo tenga una, o sea, es libre esa elección. La baraja se guarda en el estuche, tú lo tienes que tener en la mano y puedes hacer que la carta suba. De hecho, pueden nombrar cartas varios espectadores y la carta pueden subirlas de varios o bien cambiar de carta. O sea, subir una, tapas con la mano y cambia por la otra. Me parece que es un método fantástico. Cuando pienso como en métodos originales, siempre me viene este a la cabeza. Me parece que es súper ingenioso. El aparato es muy James Bond, que eso siempre también a mí me llama mucho la atención y me gusta. Se resetea sola y es muy muy práctica en ese territorio de cosas diferentes. Modelos raros de Racing Card hay a patadas. Hay otro que a mí me encanta también de siempre, que lo fabricaba Martin Lewis, que es el tipo del cardiográfico, la idea no es suya, que es el Hathaway Racing Card, que es una versión para salón, que está de la gozadera y que es otra de las cosas que yo siempre tengo en mente, volver a darle caña y fabricarla. Tiene una versión fantástica en uno de sus libros, tienes que perdonar que no me acuerdo del nombre de cuál es el libro, creo que es el Chato Gordo, porque tiene otro más alto, de Jim Steinmeyer. Y lo que tiene esto es que es una versión para salón, también autocontenida, en principio para baraja jumbo, y lo que tienes es una wallet, o sea, una cajita de plástico, 3 espectadores eligen cartas, las cartas se guardan en la caja de plástico, que tiene a su vez 2 cintas de seda, de tal manera que un extremo de una cinta de seda lo sujeta el espectador y otro lo sujetas tú. Entonces la baraja queda como colgando, como si fueras a saltar a la comba y fuera la comba de la baraja, tú te alejas y desde esa distancia, dando un pequeño bamboleo, por un método muy ingenioso también, que va por dentro de la cinta, puedes hacer que suban las 3 cartas. Me parece precioso, siempre como de cuando empecé a hacer magia, era una de las cosas que quería hacer, costaba mucho dinero para cuando yo no me lo podía permitir, que como costaba 300 y pico euros, y me parece una salvajada para lo que yo me podía permitir en aquel momento haciendo magia, pero mi yo de 20 años todavía me dice, tienes que hacer algún día la Hathaway Rising Card en público. Espero que este recorrido a las ideas de la Rising Card te haya gustado. Lo que te animo es que le pierdas el miedo a este juego y lo hagas, en cualquiera de sus versiones. No importa cuál sea, todas las versiones, y esto es una cosa que quiero recalcar siempre que hagamos este tipo de análisis en los que yo diga un poco para un lado y otro un poco para el otro, todas son buenas. Quiero decir, todas las versiones se convirtieron en los juegos principales del repertorio de alguien. Eso significa que si uno les dedica la atención, el amor y el cariño que el juego está pidiendo, lo va a devolver. No, muchas veces somos muy juzgones y queremos juzgar las cosas a los 5 primeros minutos de verlas. Eso es lo peor que podemos hacer en todos los aspectos de la magia y en muchos otros de la vida, por supuesto, también, porque todavía no hemos vivido todo el recorrido que algo tiene. Si nosotros queremos decirle a alguien que algo de alguien se puede cambiar por otra versión que se nos ocurre a nosotros, o que algo no le nos llama la atención del todo, a los 5 minutos de verlo, salvo que sea una cosa
clarísima que nos diga una experiencia vital amplísima, normalmente suele significar que estamos pecando no sé cómo decirlo, de ir un pelín rápido. Dicho eso, me dieron una versión para el huevo el otro día, que estoy, vamos, encantado. Vamos, me cambió ahí el juego. Ya estoy yo dándole caña a todo eso, recambiando todo lo que había hecho del todo. Me lo dijo David. Y hay veces que hay que darlas, ¿eh? Esto quiero decir que es como para doble, que hay veces que no hay que dar las opiniones y otras veces que sí, porque se agradecen un montón. Y la del juego que me dio David Bestué me tiene ahí jugueteando todo el día, dándole otra nueva vidilla. Que hice un juego así, un vídeo de juego para Instagram. Pero bueno, que eso, que hay que pensarlo y no lo decía solo como una cosa para otro lado, sino en estas cosas de los Racing Car y de cualquier versión de juego que le dediquemos el tiempo y la reflexión. Espero que estos podcasts en los que hable de juegos así te ayuden a que una primera parte de la reflexión no tenga que implicar necesariamente tener todos los modelos sobre la mesa. Trabájalos todos, echa un vistazo a los de Talbert. Hay un montón que se hacen a mano, sin trucaje ninguno. Hay uno en el Spercar Technique que está precioso. Yo hago el clásico de la baraja cortada con un agujero en la rutina de la Copa de Carliel-Main y funciona también perfecto, pero sea como sea, el efecto de animación de una carta en magia de cerca o magia de salón es, como dice Tamariz, uno de los clásicos más memorables de todos. Espero que este audio, que digo vídeo, bueno, vídeo no, este audio te haya gustado y si quieres también que analice algún otro tipo de plot de juegos que tenga diferentes versiones o diferentes acercamientos para que veamos con cuál te puedo ayudar un poco más, me lo cuentas y estaré encantado. Si te vienes al bastardo mañana nos saludaremos y si no, nos veremos la semana que viene.